las mujeres que guardaban el templo a las puertas del mismo templo. A ese grado había llegado la corrupción. Era un tiempo de maldad, un tiempo de vacío de poder, un tiempo de vacío de liderazgo espiritual. La nación de Israel estaba débil, la nación de Israel estaba impotente ante sus enemigos. Y para colmo, no había voz profética. Es decir, no había predicadores que enseñaran la palabra de Dios. Por lo mismo, era un tiempo en el que el pueblo de Israel se había alejado de su Dios. Así que en ese escenario era indispensable, era una necesidad básica que surgiera un hombre especial, que ordenara las cosas, que trajera el mensaje de Dios para el pueblo de Dios. Se necesitaba un hombre de Dios, pero para forjar un hombre de Dios es indispensable una madre que sea hija de Dios. Para forjar un siervo de Dios, primero su mamá necesita ser sierva de Dios. Por supuesto que el padre también, y recuerden que el papel principal en la educación y en la guianza y en el ejemplo de nuestros hijos nos toca a nosotros. Pero hoy estamos celebrando a nuestras mamás. Por eso es que quiero enfocarnos en esa importancia que nuestras mamás tienen en la educación de nuestros hijos. Y me estoy enfocando en las madres jóvenes, porque las madres que ya tienen hijos adultos y que ya los formaron, ellas ya hicieron su trabajo. Pero es importante que las madres que están con niños pequeños y quienes planean ser en el futuro próximo madres, sepan la importancia del papel que Dios le da a esa función que como mujeres les dio. Por eso estamos enfocándonos en las madres. Y en esa necesidad de una madre cristiana para criar un hijo cristiano, es que fijamos nuestra atención en Ana. Porque Ana era esa mujer especial que se necesitaba para criar un hijo de Dios. Miren, vamos al capítulo 2, en los primeros 2 versículos. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Esa es, gracias. Esa es la mejor manera de comenzar a conocer qué clase de mujer era Ana. Y en solo estos 2 versículos nos damos cuenta del por qué Ana era especial. Y Ana era especial porque conocía a Dios. Porque Ana había comprendido la perspectiva de Dios para su vida. Y en esos 2 versículos, en esa forma en la que Ana se dirige a Dios, nos podemos dar cuenta de la importancia que Dios tenía en su vida. Y es la importancia que debe tener Dios en la vida de toda mamá cristiana. Para enseñar amor a Dios a nuestros hijos, primero es necesario amar a Dios. Nadie puede dar lo que no tiene. Para educar a nuestros hijos en el amor a Dios, es necesario amar a Dios. Y Ana lo amaba. Y si retrocedemos un poco, vamos a conocer algunos detalles de la vida de esta mujer. Vamos al capítulo inicial del libro de Samuel, a los 2 primeros versículos.
hubo un varón en Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. Tantos nombres, ¿no, padre? Más hubieran dicho Elcana, había un hombre que se llamaba Elcana. Pero la Biblia quiere que ubiquemos bien de quién está hablando, es decir, cada que veamos esto y cada que la Biblia hace referencia a genealogías y que menciona un montón de gente antes de empezar a hablar del principal personaje o del personaje que va a hablar, tiene el propósito de que entendamos que la Biblia es un documento histórico, es decir, son gente real de la que está hablando. Y dado que en la literatura judía o la literatura del Medio Oriente antigua, sobre todo, era muy importante la raíz de cada personaje, por eso es que la Biblia hace tanto énfasis. La razón es esa, que sepamos que se está hablando de un personaje real. El versículo 2 dice, y tenía dos mujeres, es decir, Elcana, que era hijo de Suf, que era hijo de Tohu, que era hijo de Eliú, que era hijo de Jeroam, tenía dos esposas. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Primero, la familia de Ana no era una familia normal, al menos no era una familia normal para nuestros parámetros de normalidad. ¿Por qué? Simplemente porque ella era una de las dos esposas que Elcana tenía. Y aunque esto era una práctica común, era una práctica socialmente aceptada en el Medio Oriente en este tiempo, por supuesto que no era aprobada por Dios. Es decir, no demos por sentado que porque la Biblia dice que Elcana tenía dos esposas, igual que nos dice que David tuvo muchas esposas también y que Salomón llegó a tener hasta 1000 esposas, podamos pensar que la bigamia o la poligamia es una práctica aceptada en la Biblia. No, la Biblia lo menciona porque era una práctica común y una práctica que la sociedad aceptaba, no porque fuera una prescripción por parte de Dios. Ya dijimos que los principios de Dios no cambian. Y cuando Dios estableció el matrimonio allá en el huerto de Edén, Él ordenó al hombre dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer, no a sus mujeres, a su mujer. Así que cada vez que como hombres nos olvidamos de este principio, invariablemente eso se traduce en problemas. Con problemas en la Biblia cada vez que alguien hizo eso. Hay problemas hoy cada vez que hacemos eso. Cada vez que se menciona en la Biblia más de una mujer en un matrimonio, hay problemas, hay disputas, hay celos. La vida de muchos grandes hombres de Dios se convirtieron en verdaderas tormentas de celos, de envidias. Inclusive hubo problemas tan graves como el incesto y el homicidio en sus familias, todo por olvidarse del principio sobre el cual Dios creó el matrimonio, y ese principio es la monogamia. De modo que la familia de Ana no era perfecta, pero en realidad ninguna de nuestras familias lo es. Nadie tenemos una familia perfecta, ¿no? Todos amamos a nuestras familias, todos amamos a nuestras mamás, a nuestros papás, a nuestros hermanos, pero debemos reconocer, nosotros mismos no somos perfectos. Pero queremos concentrarnos, a pesar de entender esto de entrada, que la familia de Ana estaba lejos de ser una familia normal. A pesar de eso, el carácter de Ana
hay tres aspectos que son indispensables que toda madre cristiana debe tener. Tres aspectos que toda madre cristiana, en el proceso de criar a sus hijos, o toda mujer que tenga en su pensamiento llegar a ser madre y criar hijos, debe tener. Vamos a verlo en el orden en que aparece. Primero, una madre cristiana tiene una correcta relación con su esposo. Ese es el primer rasgo de carácter. ¿Cómo es que una madre cristiana tiene una relación correcta con su esposo? Vamos al versículo 3 del primer capítulo del 1 de Samuel. 1 de Samuel, versículo 3. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Ana estaba casada con Elcana. Y Elcana era un hombre que amaba a Dios. De manera que eso es lo primero que una mujer cristiana debe hacer para convertirse en una madre cristiana. Una mujer cristiana se casa con un hombre cristiano para ser una madre cristiana. Pero no solo alguien que profese ser cristiano. Debe casarse con alguien que realmente lo sea, que realmente ame a Dios, que realmente obedezca a Dios. Porque es una realidad que un esposo y un padre que ama a Dios contribuye en gran manera a que nuestras esposas sigan nuestro ejemplo y amen también a Dios. Porque acuérdense, es nuestro deber el dar el ejemplo a nuestras esposas. No podemos esperar que si nosotros como esposos no tenemos comunión con Dios, no buscamos esa comunión con Dios, nuestras esposas lo hagan. Era el caso de Elcana. Elcana iba puntualmente a adorar a Dios y ella estaba allí con él adorando a Dios. Su fe común era un elemento indispensable para apretar el lazo de amor que los unía. Por supuesto que Elcana tenía problemas, tenía defectos. El mayor de ellos, su bigamia. Que aunque era culturalmente aceptada, repito, seguía siendo un pecado. A pesar de esta seria imperfección del carácter de Elcana, él y su esposa Ana tenían ese compromiso espiritual común de ser fieles adoradores de Dios. Y entonces tengo que agregar esto. Hermanas, no podemos esperar o no pueden esperar que ninguno de nosotros como esposos seamos perfectos. No puede esperar nadie tener un esposo perfecto. Sí tiene que esperar y tiene que estar dado por sentado que no va a ser bígamo, eso sí, ¿no? Pero perfectos no somos.